Un hermoso y lindo domingo, primer día de la semana. Y bueno, es el momento en este primer día de la semana empezar a analizar las parábolas. Y la primera que estaremos viendo, como ustedes ven ahí en su pantalla, la parábola del sembrador. Muchos ya la conocen, muchos ya saben lo que significa, porque el mismo Jesús redacta la verdad de esta parábola. ¿Qué significa esta parábola? Por eso, ahora en este libro de Marcos, que aquí estaremos viendo ya en este capítulo 4 y el primer versículo. Y para eso, una vez más, en este día, está nuevamente el pastor Raúl aquí conmigo, en la cual le digo, pastor, bienvenido y gracias. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Yo creo que es un privilegio, pastor, que yo tengo que usted me invite a ser parte de esta, pues de la lección de la escuela sabática, de este hermoso estudio. Y yo me gozo, pastor, leía la lección de esta semana. Y lo que me impactó mucho fue la parábola del sembrador. Cómo el Señor las explica cada semilla que cayó en diferente lugar, en diferentes suelos. Un suelo mejor que otro. Y bendito al Señor. Y gracias, pastor. Gracias por la invitación. ¿Pero qué le parece, pastor? Y vamos a orar. Claro que sí. A entrar de lleno a la lección. Les invitamos, hermanos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre en esta hora, Padre. Gracias, Padre, por este estudio. Gracias, Señor, por tu palabra en este hermoso libro que es, Padre, para mí siento como que tú nos hablas, tú me hablas a través de cada lectura que hacemos. Y gracias por la enseñanza, porque a través de todo esto también podemos aprender, llevar a nuestra vida, como vamos a estudiar en este día, la semilla, cómo cayó, Padre, en mi corazón, cómo, Señor, cayó en cada uno de aquellos que hemos recibido tu palabra y cómo, Señor, estamos haciendo, Padre, que esto crezca, fructifique, que esto, Padre, se vea más hermoso, porque es a ti al que han de ver a través de nosotros. Sí. Oh, Señor, danos tu bendición en este estudio y no nomás a nosotros. Dáselo también a aquellos, Padre, que nos están escuchando a través de las redes sociales que a veces vemos y escuchamos que nos oyen. Y te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de los oyentes, así como también a los que a través de este canal también, Padre, estudian junto con nosotros. Dales tu bendición en sus necesidades, Señor. Tú seas el dador de cada una de ellas. Rogamos tus bendiciones y te las pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar con la lección de esta semana. Hoy, primer día de la semana, vamos a ver la parábola del sembrador. Y para esto vamos a Marcos capítulo 4, versículo 1 al 9. Marcos capítulo 4, versículo de 1 al 9. Y empieza así interesante. Pienso que lo de la lección todo está interesante, pero esto es lo que a mí me impactó, pastor. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Versículo 2. Les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Versículo que sigue. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pastor, normal que cuando
la tierra cae en un lugar donde no puede, la semilla cae en un lugar donde no puede echar raíz, normalmente que se va a secar. Vamos al versículo 6. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra. Qué hermoso y qué interesante. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó, creció y produjo a 30 y a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Interesante, pastor, que dice que una parte cayó en buena tierra. Y es así, pastor, es así cuando el evangelio, Jesús lo está ilustrando así, y lo podemos ver que cuando alguien escucha el evangelio y cae en buen corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, esa semilla va a dar mucho fruto. Pero hay otros que se les predica la palabra y no les interesa mucho. Por un tiempo la escuchan, pero nunca se afirman en la palabra de Dios. Otros la atesoran por un tiempo, pero cuando viene el tiempo difícil, o ven que es duro, se hacen por un lado. Pero yo apunté 3 puntos aquí, en la lección de hoy. Y es lo que dice nuestra lección de hoy. En consecuencia, es bueno adminorar la marcha, simplemente analizar el relato mismo al fin de captar la dirección en que apuntan sus diversas características narrativas. Hacer esto con la parábola del sembrador aporta una variedad de ideas. La semilla es la misma en cada caso, pero cae en 4 clases diferentes de suelo. Pero dice, el tipo de suelo influye gradualmente en el resultado para la semilla. En lugar de ser una historia continua, la parábola constituye en realidad 4 historias en sus escenarios, contadas hasta el final. La extensión en tiempo para completar la historia se prolonga con cada historia sucesiva. Primer punto, la semilla que cae en el camino es devorada inmediatamente por las aves. Al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y las aves del cielo la comieron. Marcos 4:4. Segundo punto, la semilla que cae en los pedregales demora algunos días o semanas en alcanzar su fallido resultado, que incluye el secamiento a causa del sol. Tercer punto, la semilla que cae en espinos demora aún más en alcanzar su fructífero final y estos la terminan ahogando. Cuando dice que espinos, pastor, se refiere a que cuando uno también da la palabra, siempre el diablo va a intentar de ahogar la palabra, de que la persona no escuche o de poner pruebas en el corazón de la persona. Y al final, la palabra que se les dio, la persona termina haciéndose a un lado. Otras personas la sacan. Exactamente, otras personas la sacan porque ven las pruebas, ven que no es fácil y ven que la cosa es dura. Pero el último punto es interesante, la semilla que cae en buen suelo es la que tiene el desarrollo más prolongado. Presumiblemente toda una estación de crecimiento en armonía con el patrón normal de un cereal. 3 de las historias tienen que ver con el fracaso. Pero hay una interesante. Solo la última se refiere al éxito. Una cosecha copiosa. La longitud de la historia del crecimiento e extensión de cada relato sucesivo y el hecho de que solo uno de ellos tiene que ver con el éxito. Todo apunta al riesgo del fracaso, pero también el resultado abundante del éxito. La parábola parece señalar hacia el costo del discipulado. Tiene mucho que ver, pastor, cuando uno
Cuando uno le predica el evangelio a alguien, dale seguimiento a esto. A veces les predica la palabra de Dios, o llegan visitas a la iglesia, se les trata bien, a veces les dan estudios, o a veces ni estudios se les da. Es que, mire, el mismo redactor de la lección dice que son 4. Y sí, son 4. La cuestión es de que 3 no tienen ningún beneficio. Ninguno. O sea, la palabra está ahí. Cae primera en tierra seca, donde la semilla no penetra. Ahí es donde hay personas que escuchan, pero no les interesa. O sea, en pocas palabras, está bien, hay que ellos crean lo que quieran, pero a mí eso no me interesa. No me interesa. Y siguen su camino. Pero está la otra que cae en pedregales. Eso es cuando el medio de una familia o el medio de amistades, el medio de personas que creen y aún pues piensan a veces en estos casos de la palabra de Dios, pero al que la recibe le son un poquito, estas personas a veces inquietan, no dejan a la persona que ella misma pueda digerir el mensaje y siempre están ahí. Voy a usar una palabra fuerte, me disculpan, pero como buitres, porque quieren la presa. No les interesa aún si la persona se convierte o no se convierte. Ellos lo que quieren es enseñar o mostrarle a la persona que lo que ella está escuchando no está bueno. Y la tercera, esa cae en... La tercera cae en... espinos. Entre espinos. Ahí viene lo duro, ¿no? Porque allí sí, lo que hacen los espinos o este tipo de personas, la ahogan. Ahogarla, te están lavando la cabeza. No, ya le estás engordando el bolsillo al pastor. No, y empiezan a meter tanta cizaña que la persona que la recibe, pues en el último caso dice, pues a lo mejor tienen razón, porque aún hasta dan ejemplos de pastores que tienen su buena casa, llegaron pobres, llegaron sin nada, pero ahora traen su buen carro, ahora tienen su buena casa y empiezan a meter dudas a aquella persona que está recibiendo ese mensaje y que no la dejan captar realmente la realidad y la verdad que se está dando por la palabra de Dios. Y la última, que cae en buena tierra. Aquellas personas que aunque venga quien venga, aquellas personas que realmente escuchan y se afirman y dicen, no, mira, tú me dirás lo que tú quieras, pero está escrito, aquí está, y esta es la verdad. Y empiezan ahora sí a buscarla, a investigar, a ver si las cosas son así, si realmente es la palabra de Dios quien lo dice. O sea, se aferran tanto que ahora no confían ni en el amigo, ni en el papá, ni en el pariente, ni en la familia, sino confían en la palabra de Dios. Esta es la buena tierra, que donde llega la palabra no hay quien los mueva, sino que lo que buscan es regar esa palabra, esa semilla, para que dé frutos y los dé al 100%. Bueno, esa es mi manera de estar viendo las parábolas que van, porque yo creo que cada uno de nosotros vivió esos tiempos donde la familia te decía, no los escuches, no, es que no es así, no, es que lo que te están enseñando, no, lo que quieren es lavarte la cabeza, no, es que esas cosas no vienen de Dios, y es duro. Bueno, vamos a ver en este tiempo 3 de estas parábolas, cómo lo dice realmente esta mujer también escogida por Dios. Y que para mí siempre he dicho
es el Espíritu de Dios que a través de los profetas y apóstoles se escribieron estos libros. Pero esta palabra creemos también que el Espíritu conmovió y movió la mano y el corazón de esta mujer. Y ella en este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, nos dice acerca de Jesús. A causa de su simplicidad, la parábola del sembrador no ha sido valorada como debiera haber sido. Vean, de la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, que es la palabra de Dios, cuya siembra produce el retomo de los hombres a su lealtad a Dios. O sea, a querer hacer un cambio, hacer un cambio de dirección. O sea, no llevar ese camino que nos lleva al pecado y nos lleva a la muerte. El mensaje y la semilla se está regando. Y por lo tanto, lo que a través de esta palabra que se está dando es el propósito de darnos a entender que el Señor ya dio lo que dio y lo que debió de haber dado el cielo para la salvación de la humanidad a través de su palabra y a través de su Hijo, que fue el que nos las trajo. Él mismo vino a hablarnos personalmente para salvar al mundo. Ahora miremos esta segunda. Miren cómo nos lo dice en este libro, Testimonios para la Iglesia, el tomo 6. Debemos estudiar, además, nuestra participación en este proceso. O sea, ¿es así o no es así? El agente humano tiene su parte que realizar, su obra que hacer. Hay una obra, un trabajo que se nos encomienda a cada uno de aquellos cuando la semilla empieza a florecer, empieza a dar fruto. ¿En quién? En nosotros, primeramente, porque nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar, que ser diferentes, atentos, humildes, amorosos. No esperemos esperar que aquel otro sea lo que nosotros sabemos que tiene que ser aquel que recibió este mensaje y la semilla del Señor. Esta es una de las lecciones que la naturaleza enseña y percibiremos en ella una obra solemne y hermosa, ¿sí? Porque cuando tú a través de la palabra de Dios ves a Cristo, te piensas a pensar en todo lo que el Señor hizo estando como hombre en esta tierra, todos los milagros que realizó al necesitado, aún a los que tenían hambre, cómo les daba. Entonces eso como que penetra en el corazón y uno realmente se da cuenta que las obras de Dios hay que hacer o hay que realizar. Miremos esta última donde nos habla, ¿verdad? Nuevamente, este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. El Evangelio de Cristo era un tropezadero para ellos porque demandaban señales en vez de un Salvador. ¿Ven? Y es verdad, si vemos la Biblia, los judíos, no, muéstranos, haznos un milagro, haz esto, con tanto que hizo, pero no, ellos querían algo extraordinario, algo grande, detén el sol, detén la luna, haz que llueva. O sea, pedían cosas que en realidad sus padres ya habían visto cómo Dios le había hecho esos milagros, aún sacar agua a donde no había agua, de una roca, aún darles agua en un desierto, pero aún ellos pedían milagros. Si no, tú no eres. Moisés sí nos hizo los milagros. Moisés no, pero no había sido Moisés, había sido Dios. Y ahora, asimismo, aquel que es Dios en el cielo había bajado a hacerse hombre como nosotros para mostrarnos que sí se puede llevar a cabo este evangelio. Esperaban que el Mesías probase sus aseveraciones por poderosos actos de conquista para establecer su imperio sobre las ruinas de los imperios terrenales. Cristo contestó a esta expectativa con la parábola
del sembrador. Y esto es realmente interesante de ver que en realidad Cristo, a través de las parábolas, desde el momento que dijo el sembrador viene, pues Él era el sembrador de este mensaje. Y eres tú, mi querido hermano, eres tú que en realidad a hoy estás recibiendo esta semilla a través del Señor y a través de su palabra. Y el Señor doblegue tu corazón aún a través de la naturaleza que nos muestra el amor de Dios. Amén. Señor te bendiga y el Señor te guarde.